Vuelve Jerry Seinfeld, el cómico conocido por marcar un antes y un después con la unánimemente aclamada B-Movie, en la que llevaba una premisa de película de animación estúpida a sus últimas consecuencias, jugando con el género para hacer una cinta mucho más interesante que la mayoría de guiones hechos con molde de Pixar. You like jazz? Este 2024, el archiconocido humorista vuelve al cine, no a las salas sino al streaming, estrenando en Netflix su nueva película Unfrosted, The Pop-Tart Story. Unfrosted cuenta la historia de cómo Kellogg's inventó los Pop-Tarts, con Jerry Seinfeld interpretando a un, no sé, jefe de inventores de cereales, que compite contra la malvada empresa Post para lanzar al mercado un desayuno revolucionario. Wow, that's a pretty good story. Jerry Seinfeld, que por primera vez también dirige, se suma así a la reciente tendencia de películas basadas en marcas que funcionan como elaborados anuncios que reescriben la historia de una empresa para crear su propia mitología y valores con los que los consumidores puedan sentirse identificados. Sin embargo, Unfrosted toma una ruta algo diferente a la de los otros títulos de este tipo. I can't believe I'm saying this, but this is even better than what's in the dumpster. Mientras que Air o Flaming Hot Cheetos intentaban crear un relato realista, Unfrosted opta por dejar claro que no van a fingir que nos están mostrando la auténtica historia de los Pop-Tarts. Vamos a ver una versión cómica y absurda que encaja con cómo podría imaginarse un niño pequeño cómo funcionan las grandes empresas. Quizá similar a la versión que se imaginaba un Jerry de 10 años cuando los Pop-Tarts aparecieron en los 60. Vietnam, that seems like a good idea. En ese mundo, los ejecutivos consultan sus productos con niños que comen de la basura. Las mascotas de los cereales están interpretadas por actores shakespearianos, y entre el equipo de la creación de los Pop-Tarts hay un nazi y un cocinero italiano que crían juntos a un tortellini al que le dan vida por accidente. De esta manera, Seinfeld consigue elevar su producto sobre el resto con la que para mí es la forma más potente de manipulación: admitir que estás mintiendo. En marzo de 2023, Eva Longoria, también debutando como directora, presentaba Flaming Hot Cheetos, la historia de Richard Montañez, un humilde hijo de inmigrantes mexicanos que abandonó la vida de pandillero y, gracias a su incansable esfuerzo y su visión empresarial, consiguió pasar de ser un simple bedel a convencer a una empresa multinacional de que lanzasen un producto de su invención, los Flaming Hot Cheetos. I'm the guy who helped bring the world the most popular snack it's ever seen. Si uno investiga mínimamente, no tardará en encontrar alguno de los artículos de periodistas que entrevistaron a ex empleados de la compañía Frito-Lay que confirmaron que, aunque Montañez había trabajado en la empresa, no participó en el desarrollo de los Flaming Hot Cheetos, y su historia tiene agujeros injustificables como que la empresa Frito-Lay registró el nombre Flaming Hot y empezó a hacer pruebas de snacks picantes en 1990, años antes de la fecha en la que Montañez asegura haberle descubierto a la empresa la revolucionaria idea de que a los latinos les gusta el picante. New products take years to develop, cost millions to launch, and they do not get created by blue-collar hoodlums. Pero en la película vemos la versión que da Montañez en sus libros autobiográficos y seminarios aspiracionales, una versión que la empresa Frito-Lay no ha confirmado, pero tampoco ha querido desmentir, ya que les presenta como una empresa benevolente que escucha y recompensa hasta el más insignificante de sus empleados, y a los Flaming Hot Cheetos como un producto que se originó en un hogar latino. Mommy, we're gonna make Cheetah Chip and save everybody's jobs. Pero en realidad no hace falta que te cuente nada de esto para que sepas que la historia de Flaming Hot Cheetos es mentira. De hecho, no hace falta que te dé ninguna prueba. Y sé que no te hace falta porque a mí no me la hizo. Me bastó con ver el desarrollo de la trama para saber que me estaban mintiendo. Mentira que por otra parte esperaba desde que leí el título. Ya sea porque no te tragas el discurso de que cualquiera con un poco de empeño y una actitud positiva puede triunfar empezando desde abajo en el sistema capitalista, porque desconfías de la políticamente correcta historia de que las grandes corporaciones innovan gracias a escuchar a las minorías, o porque no te cuadra que a nadie se le ocurriese antes ponerle picante a los snacks y has deducido que en efecto ya había pequeñas empresas haciéndolo a finales de los 80 a las que imitaron y sustituyeron los Flaming Hot Cheetos. La gran mayoría del público deduce instintivamente que la película de Eva Longoria es una mentira descarada, una ficción propagandística que solo se creerían los idiotas dispuestos a darle dinero a los charlatanes motivadores como Montañez en seminarios en los que vende claves para el éxito que se mueven entre el consejo obvio y la estupidez inútil. I'm poor, hungry, and determined, sir. Well, it's just stupid. Air consigue ser más creíble. En la película sobre la creación de las deportivas Air Jordan, los protagonistas tienen defectos, cosa que ayuda mucho a hacerlos más humanos, y retrata a la compañía Nike en un momento en el que realmente eran una empresa pequeña con mala imagen, lo que hace más fácil empatizar con ellos. Pero aún así, asumo que las cosas no pasaron exactamente como las vemos en la película, y aunque no sea tan irritante como en Flaming Hot Cheetos, sigo teniendo la sensación de estar viendo un anuncio, ya que la película sirve para mitificar todavía más las deportivas de Nike, un producto tan codiciado como para haberse convertido en un objeto de coleccionista de precio infladísimo en las últimas décadas. ¿Es fiel a la realidad la historia de Air?
La película le da el crédito de fichar a Jordan a Sonny Vaccaro, que tiene que convencer a sus colegas para tomar ese riesgo, historia que es la que mantiene Vaccaro, mientras que otros testimonios, incluido el de Jordan, apuntan a que más bien fueron varias personas de Nike las que apoyaron esa idea desde el inicio. Así que al igual que en Flaming Hot Cheetos le atribuyen más crédito del que toca al protagonista, aunque aquí al menos es alguien que sí que trabajó de cerca en ese proyecto. Everybody knew. Tetris escapa totalmente a la sensación de estar viendo un anuncio, ya que aunque cuenta la historia de la creación de un producto, el producto en sí hace mucho que no está atado a una marca. En fin, ¿alguien ha pagado por el Tetris en los últimos 20 años? Hay demasiadas versiones gratuitas como para tener la sensación de que me están vendiendo algo al ver la película. También ayuda que la creación del Tetris en sí me parezca más importante que la de unos zapatos, lo que en mi cabeza justifica más la producción de una película. Además me parece mejor peli, la historia me parece más fascinante y entretenida y el Tetris me gusta, lo que hace que automáticamente sea más tolerante a su propaganda. Tetris is already a hit. Por supuesto, la película del 2023 tampoco es totalmente fiel a los hechos, añade agentes dobles soviéticos para animar las negociaciones y un poco de acción extra con una persecución final que nunca sucedió. Life is hard, and we deserve our small celebrations. Otra película que se suele incluir entre los títulos de esta reciente tendencia de biopics de marcas es Blackberry, pero si Tetris ya entra de refilón, Blackberry a mí ya no me encaja. You're gonna cry, Mike. Oh, it's just disappointment? Yeah. Mientras que los otros ejemplos relatan de forma más o menos creíble el desarrollo de un producto que todavía existe, Blackberry cuenta la historia de un producto que desapareció. Al parecer la compañía todavía existe y ahora se dedican a la ciberseguridad, pero esta película no les ayuda en ningún sentido a potenciar su marca, ya que cuenta un ascenso y una caída. Es un biopic de marca, pero no funciona como pelianuncio. That was the worst product pitch I've ever seen in my life. Sé que en realidad es un detalle muy poco importante, pero me parece especialmente injusto porque el director, Matt Johnson, es uno de mis directores favoritos. Todo lo que hace me parecen joyas. Antes de Blackberry, su trabajo seguía la filosofía de rodar en cualquier espacio sin pedir permiso e incorporar a la trama a cualquier persona externa a la producción que interactúe con ellos, consiguiendo un alto grado de realismo y generando un humor incómodo en el que Matt Johnson se pone todo el ridículo sobre sus hombros, interpretando a personajes con obsesiones insanas y demasiada confianza en sí mismos, que llevan amistades tóxicas a finales trágicos, manipulando a sus amigos para arrastrarlos a su inevitable fracaso hacia el que marchan con entusiasmo. Son una crítica al optimismo desmedido que tiran un jarro de agua fría canadiense sobre el sueño americano. This is the best mission I've ever been on in my life. Su primera película, The Dirties, hace una de las mejores exploraciones que he visto de los tiroteos escolares estadounidenses, y es una de las pocas pelis en formato found footage que son buenas. I don't know what's real with you and what's not real with you. Operation Avalanche, en la que lleva el found footage a otro nivel, plantea la mejor explicación que he visto de cómo y por qué el aterrizaje a la luna podría haber sido falso. Y su serie Nirvana The Band The Show sería un clásico de la comedia televisiva si no hubiese salido en el canal de Vice poco antes de que este quebrase. Ladies and gentlemen, I got news for you. This show is gonna be a bit of a piece of shit. Wait, no, why would you say that? Todo este rollo ha sido solo para reivindicar a Matt Johnson como autor. Hace mil que quería hablar sobre él, pero si pongo su nombre en el título de un vídeo, ni uno de vosotros cabrones va a clicar. Así que os lo tengo que servir así, con envoltorio de Pop-Tart. Y hablando de Pop-Tarts, volvamos a Unfrosted. Como he dicho antes, Unfrosted se distancia del resto de biopics de marcas al presentar una historia falsa. Desde el principio deja claro que no va a intentar presentar un relato realista, consiguiendo así evitar la sensación constante de que nos están mintiendo. De esa manera podemos disfrutar de la comedia y aceptamos que la versión que nos presentan tendrá unas pocas bases en la realidad, como que los Pop-Tarts aparecieron en los 60 y que Post lanzó su propia versión del producto que no tuvo éxito. Asumimos que el resto de cosas que vemos en la trama no sucedieron así, y como no nos hace preguntarnos cómo de fieles a la historia real, es más fácil que aceptemos esta versión amable y simpática de la empresa Kellogg's como la única que necesitamos conocer. Precisamente porque es sincera al decirnos que nos miente, elimina la motivación para buscar la historia real y nos podemos quedar con la ficción como única referencia. Come on, it's a good one. Pero, ¿cuál es la historia real? La realidad es que Post sí que sacó un producto para competir con los Pop-Tarts. Al igual que aparece en la película, se llamaron Country Squares, y como vemos en la peli de manera exagerada, fueron mayormente ignorados por los consumidores mientras los Pop-Tarts volaban de las estanterías. These things are the greatest two rectangles since the Ten Commandments. También vemos cómo a lo largo de esta competición, el espionaje industrial es una práctica común por parte de ambas empresas. Así es como en Kellogg's se enteran de que los de Post robaron su investigación para crear un nuevo desayuno. En la película nos presentan la idea de que sí, Kellogg's puede competir de forma poco ética, quizá incluso ilegal, pero todas las empresas lo hacen, es casi una práctica necesaria para sobrevivir en el mundo empresarial, y además empezaron los otros. They stole our research.
Mientras tanto, en el mundo real, a principios de los 60, Post desarrolló un proceso para deshidratar comida y sellarla en envoltorios de aluminio para mantenerla fresca. Al principio lo usaron para vender comida para perros, pero más adelante se les ocurrió desarrollar un producto de desayuno que se calentase en una tostadora, producto que anunciaron a la prensa en el 64, meses antes de su lanzamiento. Kellogg's pensó que el producto podría tener éxito, así que crearon rápidamente su propia versión, le pusieron un mejor nombre y se aseguraron de que llegase a los supermercados antes que los Country Squares. Para cuando Post lanzó su producto, los Pop-Tarts ya se habían establecido como la marca de referencia, haciéndolos parecer una mala copia, así que tras unos años se retiraron de la competición y vendieron los derechos del producto a otra empresa de galletas menor que todavía produce los ahora llamados Toast 'N Pop-Ups, que siguen siendo mucho menos populares que sus imitadores. My company's on the verge of total collapse. No conocía esa historia y ver la peli no me hizo querer buscarla. En realidad lo que me motivó a investigar más fue el conocimiento previo que tenía sobre John Harvey Kellogg y la ausencia de cualquier referencia a su persona. Como la película está ambientada en los 60, en lugar de uno de los hermanos Kellogg originales al mando de la compañía, tenemos a su descendiente, Edsel Kellogg III. Una persona que se inventaron para la película, ya que durante la creación de los Pop-Tarts, el hombre al mando de Kellogg's era William Lamothe, porque para esa época Kellogg's ya era un gigante corporativo y no una humilde empresa familiar. Pero como la película va sobre Kellogg's, esperaba alguna mención, aunque fuese en un chiste rápido, al hecho de que John Harvey Kellogg y su hermano inventaron los cornflakes como comida para un sanatorio en su obsesión por popularizar el vegetarianismo, que Kellogg apoyaba la eugenesia y la segregación, que promovía los enemas de yogur, o que fue uno de los principales impulsores de la circuncisión sistemática en Estados Unidos como forma de prevención de la masturbación. You Kellogg's people. Evidentemente, la película no nombra ninguno de esos puntos. ¿Y por qué iba a hacerlo? Es mucho mejor ofrecer una versión ficticia que intentar esconder o explicar los errores de tu marca al reescribir tu historia. Y en cierta manera lo veo justo. Al fin y al cabo, algunos de esos errores son mitos falsos que se han extendido en la cultura popular. Lo de que Kellogg fue uno de los responsables de las circuncisiones estadounidenses resulta que es falso. Una historia que había oído antes y que daba como cierta hasta documentarme para este vídeo. No me entendáis mal. Kellogg era un obseso de la abstención del sexo, las drogas, el alcohol, la carne y el buen rollo así en general. Uno de esos adictos a la vida sana inaguantables que promovía diferentes terapias, algunas más estúpidas que otras, pero lo de las circuncisiones parece que se le ha atribuido a él por uno de sus escritos sacados de contexto, cuando en realidad abogaba en contra de esa práctica, que llevaba popularizándose en círculos médicos estadounidenses desde finales del siglo XIX. Pero a Sinfield no le interesa la historia real de Kellogg ni la de los Pop-Tarts. Y aunque pueda parecerlo, no es porque le hayan comprado para hacer una peli anuncio. Este es Sinfield en 2012. En ese momento, los Pop-Tarts ya le interesaban, no como producto con una historia real detrás digna que contar, sino como un icono cultural a partir del que poder crear unos minutos de stand-up que conecten con todos los consumidores de ese producto. Unfrosted ha recibido muchas críticas negativas, creo que en gran parte motivadas por esa sensación de estar viendo un anuncio, pero la verdad es que es una muy buena comedia absurda, y creo que es muy posible que veamos producciones similares durante los próximos años. Si algo tienen claro las grandes productoras hoy en día es que para atraer al público necesitas tener una franquicia reconocible. Pero mientras que superhéroes y sagas ochenteras cada vez tienen más problemas para llenar las salas, la película más taquillera del 2023 fue Barbie, que además de hacer que una muñeca que lleva décadas haciendo que las niñas se sientan gordas sea ahora un icono feminista, generó miles de millones en taquilla y otros tantos al subir las ventas de su plástico barato producido en serie. Las grandes marcas son iconos culturales reconocibles a explotar perfectos para Hollywood. Al fin y al cabo, las marcas son las que han hecho un mayor esfuerzo para formar parte de la cultura global desde que existen los medios de masas. No todos los países publicaron cómics de Marvel. No todos los mercados sienten nostalgia por las sagas de los 80. Pero Barbie y Mattel llevan creando una imagen de marca en cientos de países desde hace décadas, igual que Coca-Cola o Nestlé, y por tanto tienen el potencial de ser un reclamo aún más potente que muchas sagas sobreexplotadas. Y si bien algunos buscaremos la historia real del producto o la empresa, la mayoría lo aceptará como un producto más de entretenimiento que les hará valorar un poco mejor a esa marca. ¿Qué coño? Incluso los que tengamos suficiente curiosidad como para buscar esa historia, nos veremos afectados por una peli anuncio. John Harvey Kellogg está muerto y los que robaron la idea del Pop-Tart a Post, imagino que también. No tengo ninguna intención de boicotear sus productos porque sus creadores fueran moralmente condenables. Pero el simple hecho de que me recuerden que existen hace más probable que me apetezca comerme unos Pop-Tarts, o incluso unos Flaming Hot Cheetos,
Si una peli anuncio es mala, quizá me indigne un poco al verla y exprese mi desagrado en internet para que se diluya en un mar de quejas infructuosas. Pero si el producto me gusta, una parte de mí pensará, oye, pues sí que me entran unos chetos picantes. Así que me espero muchas más pelis anuncio, ya sean biopics de marca o ficciones creadas alrededor de objetos de consumo. Y a medida que me hago la idea, casi me empieza a hacer ganas ver una peli con una teoría absurda de por qué las Pringles vienen en tubo, o sobre cómo el gigante verde se enfrenta a Don Limpio, y a la discriminación, ¿por qué no? You did it again.